Tiene para nosotros en esta mañana. Pon tu mano en tu corazón y dile: Dios, háblame y toca mi vida en el nombre de Jesús. Abre mis oídos a nivel espiritual para escuchar tu palabra y llévame a aceptar el desafío que tú tienes para mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Ahora extiende tus manos hacia mí, dile: Dios, usa a tu hijo. Pon tu palabra en su boca y que él pueda ser un instrumento tuyo por el cual yo pueda recibir lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hablarte acerca de la búsqueda de Dios por alguien que Él ama profundamente, y tenemos que visualizar esta verdad. Hay cosas que en el Instituto Bíblico nosotros damos a nuestros alumnos y en muchas de estas nosotros entendemos que son verdades que constituyen el reino. Una cosa es el conocimiento humano o el conocimiento teológico, y en otro nivel mucho más alto son las verdades de Dios que constituyen el reino o la realidad en donde tú y yo debemos movernos. Entonces vamos a recibir hoy una verdad como iglesia, y para ello entonces en el siglo XIX hubo una búsqueda verdaderamente desmensurada. O sea, esta búsqueda de las personas en ese tiempo movió multitudes. Muchas gentes dejaron el lugar en donde ellos estaban viviendo para irse a regiones solitarias, en donde ellos estaban descubriendo vetas de oro para poderse hacer ricos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dándole un valor de alto precio a ese metal. Era algo altamente valioso, por lo cual dejaban sus familias, dejaban los lugares en donde ellos vivían, dejaban todo aquello en lo cual habían puesto cierto valor por algo que tenía un alto precio. Y entonces esto se dio en un tiempo en la historia, en el año 1848 en California, y toda esta gente se volcó por algo que amaba su corazón. De igual manera, con esta introducción, quiero llevarte a que tú entiendas el deseo de Dios por la búsqueda de algo que a Él le costó un alto precio, porque fue algo que se perdió dentro de la estructura del reino de los cielos. Y para ello entonces te tengo que llevar a lo que son las verdades de las que constituyen el reino de Dios. El Creador dejó entonces todo en la eternidad y en los cielos por venir a este mundo en una búsqueda por algo de alto precio que se había perdido. Y cuando Él lo encontró, entonces nació una nueva criatura a la cual Él le llamó adorador. Y entonces se restauró y recuperó lo perdido. La Biblia dice que el Hijo del Hombre, o Dios mismo siendo el Hijo del Hombre, vino para salvar lo que se había perdido. Pero la palabra salvar en el original es rescatar y restaurar. Se aplica tanto para la pérdida humana o de la raza humana cuando caímos, pero también para algo que se perdió vinculado con la salvación del ser humano. Y entonces Jesús habla de la situación de ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Hablando de que Él vino a buscar algo de alto precio. Pero Lucas nos da otra perspectiva, porque dice: Dios en el Hijo del Hombre vino a buscar. Y hablamos de la búsqueda de Dios de algo, pero después describe lo que se había destruido. No es lo que se había perdido, sino lo que se había destruido. Entonces debió de haber sido algo de alto precio, algo extraordinariamente valioso que el Creador perdió y que conforme a su corazón Él buscaba. Y entonces en ello Él empezó en una búsqueda, impulsado por algo de un alto costo que amaba su corazón. Y para ello entonces tenemos que irnos al origen de los cielos o del reino celestial. En el cielo entonces, en tiempos eternos, quizás hace milenios de años o de siglos a nivel eterno hacia atrás,
en lo más recóndito del reino de los cielos, en lo invisible para nosotros, pero real y sobrenatural, en medio de la grandeza del reino de los cielos, Dios estableció gobiernos angélicos y también mundos y territorios con criaturas espirituales a las cuales Él gobernaba. Pero sorprendentemente, en el centro de su reinado, Él estableció un trono en el cual había la revelación del corazón de Dios hacia sus criaturas. Y esta revelación venía en un derramamiento del corazón del Creador, en una comunión y en una entrega de parte de Él en dimensiones de gloria y de amores, en donde Él se revelaba a sus criaturas. Estamos hablando que en el centro de toda la creación de Dios, Él estableció una habitación para morar con aquellos que amaba su alma. Estamos hablando del centro del santuario que la Biblia nos habla en Apocalipsis, que está en los cielos. Y en ese lugar había criaturas que eran adoradores. Y estas criaturas envolvían y rodeaban el trono. Para ello, entonces, tenemos que ver que el primer turno que rodeaba y envolvía a aquel que está en el trono estaba constituido por seres que la Biblia nos ubica que son serafines. Estos seres, que tienen 6 alas, cubren y rodean y envuelven a aquel que está en el trono. Y ellos declaran y publican: tú eres puro, tú eres limpio, tú eres único, tú eres santo. Estamos hablando de un primer turno de adoración con seres que son adoradores y producen esa expresión de gloria al que está en el trono, al que merece adoración y exaltación sobre todo lo creado. Pero hay un segundo turno. La Biblia nos habla de 4 seres vivientes que son seguidos por ruedas o algo que es parte de su ser, en donde su espíritu reposa. La Biblia nos ubica de esta realidad y nos dice que estos seres, que están descritos en la Biblia en diferentes rangos, llegan a tener 2, 4 o 6 alas, y según esta descripción de Apocalipsis, tienen 4 caras o 4 expresiones en las cuales ellos se manifiestan. Estamos hablando de querubines. Y estos querubines rodean y cubren el trono. Pero escúchame bien, ellos son directores de alabanza. Ellos guían a todo lo que es el reino angélico para adorar al que está en el trono. Y en medio de esta expresión de adoración está el consejo y el gobierno de Dios, con 24 gobernantes o 24 tronos, y están divididos en 2 turnos de 12. Pero también la Biblia describe que ellos son adoradores porque tienen arpas o instrumentos musicales y se postran delante del trono. Tú tienes que visualizar lo que implica la realidad de lo que constituye el reino. El reino constituye una atmósfera de seres que son adoradores y envuelven a aquel que está establecido en ese trono. Estamos hablando de un primer turno con serafines, un segundo turno con querubines, en el cual todo el reinado se postra delante del que está en el trono. Después de ello vemos un tercer turno. La Biblia describe que en ese momento de la creación original había una criatura que era capaz de producir sonidos, ritmos y melodías inigualables. Estaba capacitado para gobernar en la tierra, en la primer tierra, y unía los cielos con la tierra a través de su oficio, porque tenía oficios múltiples. Era tanto gobernante como protector del gobierno, y en ello también desarrollaba una tarea de adoración. Esta criatura era un salmista que conectaba los cielos con la tierra y llevaba seguramente a la creación inicial de la tierra, como también a la tercera parte de los cielos, a adorar al que está en el trono. Después de ello vemos un siguiente turno. La Biblia nos habla de una voz profética que sale de lo profundo del trono y decreta a todo el gobierno y a todo lo creado, y dice: alabad a aquel que está en el trono, adorad a aquel que está en el trono. Estamos hablando que Dios estaba envuelto en una atmósfera de adoración permanente. Sin embargo, el salmista, el que tenía una relación con el que está en el trono y un servicio múltiple, se rebeló contra el que está en el trono, y entonces el reino de los cielos fue afectado. Hubo una fractura en la constitución del reino. Tú tienes que entender y visualizar esto. Dios entonces, buscando lo perdido, la conexión entre el cielo y la tierra y las criaturas que él había verdaderamente formado,
decidió recuperar lo perdido y estableció una nueva habitación y una nueva criatura en medio del planeta Tierra. Y entonces esta criatura era un primogénito. Era un hombre que seguramente dentro de los planes de Dios, él estaba pensando recuperar lo que se había perdido, y era la comunión del corazón de Dios con las criaturas que habitaban la tierra. Y entonces Dios decidió volver a poblar el planeta Tierra, y en ello dice la Biblia que el Creador se paseaba en medio del planeta en un paraíso para tener contacto y comunión con esta nueva criatura que Él le había puesto por nombre Adán. Ciertamente ahí Dios se encontraba con este ser y tenía una comunión profunda, y esta criatura le adoraba en una comunión y en una intimidad profunda, hasta que entonces no lo encontró. Y entonces el Creador se paseaba en ese lugar y gritaba buscando aquello que amaba su alma. Sin embargo, Adán le había dado la espalda. Después de ello y del arrepentimiento de Adán, Dios establece un modelo de comunión, porque se había roto esa línea y esa abertura entre los cielos y la tierra, y se había cerrado. Entonces Dios establece un modelo y una forma de habitación temporal con los seres humanos, y establece altares de tierra y de roca. Eran lugares altos de adoración, en donde la criatura podía nuevamente comunicarse con el Creador, y entonces el Creador podía descender a la tierra y tener una comunión y una intimidad con aquellos que le adoraban y le reconocían. Pero era un momento temporal en el cual Dios se manifestaba a esas criaturas. De ahí entonces, según el tiempo y la historia, Dios establece otro modelo más en medio de la comunión con las criaturas en el planeta, y establece lo que es un tabernáculo. El tabernáculo de Moisés nos habla de sombras y figuras de lo sobrenatural y de las verdades que están en los cielos. El tabernáculo nos habla de muchas cosas, están invisibles y están ahí dentro, pero ubican un modelo de adoración dentro de los planes de Dios y los tiempos. Sin embargo, en medio de todo ello, nosotros vemos que este modelo tenía barreras. Tenía un velo entre la presencia y la gloria manifiesta, entre la revelación del Altísimo con los seres humanos, y después de ello había sacrificios para poder tener un contacto con el que está en el trono. Sin embargo, este lugar y modelo en el cual Dios había creado una comunión nueva de adoración se vio afectado por la situación en la cual algunos sacerdotes perdieron la importancia de la adoración. El arca del pacto fue capturada, y entonces el Creador nuevamente empezó en una búsqueda, porque se había perdido la comunión que Él buscaba y amaba su alma. Y entonces Dios empieza nuevamente en una búsqueda. Yo me pregunto por qué Dios, en medio de toda la grandeza, en medio de toda su autosuficiencia para poder existir y no necesitar de nada ni de nadie para poder ser eternamente pleno, decidió descender al planeta y decidió buscar a aquellos que había perdido su alma. Entonces Dios empieza nuevamente en una búsqueda, y la Biblia dice que Él en esa búsqueda hace algo impresionante. Pero para ello y poder ilustrar esta situación, quiero hablarte de la búsqueda de los diamantes. Los diamantes son hechos de mineral compuesto de carbono. Son los más valiosos que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen un alto precio y ciertamente se venden de una manera impresionante. Los mayores nacimientos de los diamantes están en África, Australia y también en lugares de Brasilia. Ciertamente hay diamantes que llegaban a valer 46 millones de dólares, pero el último y el más cotizado tiene un precio de 83 millones de dólares. Eso quiere decir que son elementos de alto valor, pero tienes que buscarlos en la tierra, ciertamente. De igual manera, Dios, en su afán y en su anhelo desesperado, desmedido por recuperar la comunión con sus criaturas, por encontrar un lugar de adoración en el cual Él tuviera un contacto con su corazón, buscó nuevamente restaurar lo perdido. Y en ese momento Dios se dirigió a las montañas de Israel.
No lo encontró en el sacerdocio que él había establecido. No lo encontró en la cúpula de los líderes religiosos. Lo encontró en un simple pastor de ovejas, escondido en lo más recóndito de los cerros. Este hombre, este joven, era no solamente músico, sino era un adorador. Y ahí Dios lo ungió con su santa unción y le prometió habitar con él junto. Ciertamente este hombre tenía algo que muchos otros no habían recibido. Tenía la facultad de abrir los cielos y unir los cielos y la tierra por causa de la unción que él había recibido. Era la unción de un salmista. Eso hace una diferencia extraordinaria, mi querido pastor, entre los que pueden interpretar musicalmente una pieza y los que están ungidos para abrir los cielos y traer la presencia y el corazón de Dios a la tierra. La Biblia dice que Dios halló a David. Eso quiere decir que Dios estaba buscando desesperadamente volver a unir los cielos con la tierra. Desesperadamente volver a revelarse a sus criaturas, y el medio era el vínculo de alguien que fuera un adorador. Dios encontró a un adorador. Era un hombre menospreciado, era un hombre que no era valorado, era alguien que no era estimado, pero para los ojos de Dios era de alto precio. Él lo encontró. Y entonces los cielos se volvieron a unir con la tierra. Dios había encontrado lo que amaba su alma. Era un hombre conforme a su corazón. Ciertamente David estableció algo, escúchamelo bien, mientras estuvo en la tierra. Él trajo el mayor avivamiento musical que vemos en las Escrituras. Él trajo un modelo celestial a la tierra. Y en ello podemos ver que él ofrecía no sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza. No había velo entre los cielos y la tierra. No había una restricción. Había una gracia sobrenatural sobre ese hombre. Y los cielos se abrían y venía el corazón de Dios a la tierra. Hay dos personas en la Biblia en donde Dios nos muestra que son conforme a su corazón, y a los dos Dios les prometió traer un modelo de habitación y gloria a la tierra y hacerles esa habitación. El primero de ellos es David, a través del profeta Natán, en donde Dios le dice que le haría una habitación. Esta habitación vendría en aquel que vendría de sus entrañas, o sería el Mesías. Pero también a Samuel Dios le promete algo. Le dice que él edificaría su casa y sería firme, y le promete hacer con él una habitación. Estamos hablando de un nuevo modelo, mi querida iglesia. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que David le deja los planos a su hijo. ¿Para qué? Para hacer un templo exageradamente amplio y grande. Ahora el modelo se ampliaba. En el punto del modelo del tabernáculo de Moisés había solamente una fuente, había solamente un altar, había solamente un candelabro. Pero en el modelo del templo de Salomón había 10 fuentes, había 10 altares, había una multitud que se había multiplicado. Estamos hablando del número 10. El número 10 nos habla de gobierno completo en el reino, nos habla de 10 patriarcas, nos habla de 10 mandamientos, nos habla de algo que David había visto en los cielos. Y dice la Biblia que David, recibiendo la visión como padre espiritual, le deja el modelo al hijo. ¿Para qué? Para una sucesión ministerial. Ahora el modelo que Dios había establecido traería su gloria a la tierra, y él podría conectarse con aquellos que amaba su alma. Pero no solamente sería con David, sino con todo el reino. Eso es algo extraordinario. Recuerda lo que hablamos al principio. La Biblia nos habla de turnos de adoración que envuelven al que está en el trono. Nos habla de de principios que David copió cuando él subió a los cielos.
Y el primero de ellos es que es un tiempo de alabanza continuo y permanente. El primer turno estaba constituido por los serafines, y estamos hablando que envuelven al Dios de manera constante día y noche. El segundo turno, que son los querubines, son 4 directores de alabanza que adoran en turnos, pero también hay 24 gobernantes que ofician delante del trono y están dentro de su consejo. El tercer turno nos habla de un salmista que se perdió, y el cuarto turno nos habla de una voz o un fluir profético adorando al que está en el trono. Pero esto David lo vio en los cielos y lo trajo a la tierra, lo estableció en medio de su propia casa, y entonces él establece un modelo de adoración continua en medio de su reinado. Eso era algo diferente, eso no estaba instituido en la ley. Ahora había una adoración continua delante del arca y sin un velo. Había directores de alabanza. ¿Cuántos? 4 directores de alabanza, igual que en el cielo. Estaba Kenanías, estaba Asaf, Emán y Jedutún. Y después de ello había turnos de sacerdocio, y los sacerdotes oficiaban en 24 órdenes en grupos de 12. ¿Quién le dijo a este hombre que lo tenía que hacer igual que en los cielos? Él había visto algo en visión. La Biblia ubica a David que fue levantado en alto, y la palabra levantado es sacado de la dimensión humana para ser llevado a los cielos. Eso quiere decir que David se paseó en medio de la adoración celestial y se enamoró de aquel que estaba en el trono, de tal manera que estableció el mismo modelo de los cielos sobre la tierra. Había un salmista, seguramente David lo vio en su inicio, pero ahora David era el que oficiaba delante del arca sin ningún velo. Y después vemos el fluir del Espíritu en medio del reinado de David. Había una voz de cántico nuevo, había una voz profética en medio de su adoración. Es el mismo modelo del cielo. David lo estableció, se lo dejó a su hijo Salomón. Y Salomón, que era también adorador y músico, nosotros vemos que copia el modelo. Y en ese punto vemos que entonces se establece nuevamente entre los cielos y la tierra una comunión sobrenatural. Pero Salomón lo pierde cuando peca. Salomón lo pierde y se divide el reino. Y entonces Dios recuerda la promesa que le hace a Samuel y le hace a David. Y entonces en ello Dios reestructura las cosas. Aunque el templo a nivel humano fue restaurado por Zorobabel y posteriormente por Herodes el Grande, Dios tenía su enfoque en un templo en donde había mayor gloria. Estamos hablando que ahora venía el Mesías, venía el cumplimiento de la promesa de Dios sobre David y sobre Samuel. ¿Y a qué se refiere Dios? Que ahora el templo, la habitación de su comunión y de su pacto sobre los seres humanos, recaería en que Dios habitaría directamente en los seres humanos, y ellos serían un templo, una habitación para su gloria. Estamos hablando que el Mesías fue el modelo que Dios trajo a la tierra, y vemos cómo la gloria de Dios reposaba en el Mesías. La presencia de Dios habitaba el Mesías. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Estaba hablando de su cuerpo humano. Ahora el Creador habitaba directamente en un humano. Su gloria habitaba en ese ser. Su presencia y su comunión estaba de continuo sobre ese humano, y era el modelo que vendría ahora a inundar la tierra y la iglesia. Tenemos que abrir nuestros ojos a lo sobrenatural. Estamos hablando que el corazón de Dios dio todo y un alto precio para unir nuevamente los cielos sobre la tierra y encontrar a alguien en el cual Él se revelara. Y ese eres tú y soy yo. Somos la iglesia. Somos templos y habitaciones de su gloria. Somos portadores del pacto. La sangre que se derramaba sobre el arca en la plataforma, ahora en este momento entendemos que era simplemente la visión de una sombra, de una ilustración. Ahora tú y yo hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Somos marcados por el pacto de Dios. No hay ningún velo. Tenemos una entrada directa a los cielos y somos portadores de la gloria y la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Dale un buen aplauso. Oh, gracias, oh Dios. Ahora bien, yo le pido al Espíritu que abra tus ojos para que tú entiendas
que las iglesias han sido edificadas en un conocimiento parcial de la verdad. Pero tú tienes que conocer una verdad, la verdad que constituye el reino. El reino está envuelto de gloria y adoración al que está en el trono. Es algo que permanece y fue establecido en los cielos, y debe la iglesia entender que tú y yo no adoramos porque está dentro de un programa. Es una verdad que constituye el reino. Es algo que tú y yo tenemos que cumplir. Es algo que demanda el Creador, pero también su corazón se vierte sobre aquellos que le adoran. Nuestros tiempos de adoración tienen que ser los tiempos de mayor profundidad, iglesia. Tienen que ser los tiempos de mayor entrega y búsqueda de Dios. Tú tienes que entender que cuando nosotros nos congregamos para reunirnos y estar cerca de Dios, el tiempo de la alabanza y la adoración no es un tiempo dentro de un programa para que haya música y tú y yo nos sintamos alegres. Escúchamelo bien, y le pido al Espíritu que abra tus ojos. Es el tiempo más extraordinario. Tú tienes que entender que es el tiempo en el cual el Creador, con todo lo que Él significa, desciende a la tierra para unirse contigo. Y eso ocurre cuando tú y yo lo adoramos. Cuando tú y yo entendemos la verdad y la importancia de lo que implica la adoración. No es cantar simplemente, es que tú tengas comunión con el que está en el trono. Y en ese momento los cielos se abren. Cuando la adoración es dirigida por un salmista, por un hombre y una mujer que tienen esa revelación, que son adoradores, es algo más que ser músico. Entonces yo veo la unción que abre los cielos y une el corazón del Creador con los que están en la tierra. Para eso se necesita estar ungido, ciertamente. La Biblia habla de la reedificación del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David nos habla del modelo celestial en medio de la tierra. Es un modelo de gracia y de comunión entre cielos y tierra, y la gloria y revelación del Creador. Eso tiene que estar en medio de nuestras congregaciones. Tenemos que entender que allá arriba se canta el cántico de Moisés, se canta el cántico del Cordero. Tú lo has leído en tu Biblia, pero el cántico de Moisés no estaba escrito en himnarios. Incluso ni siquiera había escritura en algunos impresos. El cántico de Moisés fue un cántico espontáneo por el Espíritu. Es el modelo, es el principio. El cántico del Cordero en el original, estúdialo en tu Biblia. La Biblia dice que allá arriba los redimidos con la sangre del Cordero cantarán las palabras cantadas del Cordero. Estamos hablando de algo insólito. Cuando Cristo resucita y sube al cielo, la Biblia habla de una triple unción. Y esa unción es una unción de gobierno. El número 2 es una unción ¿de qué? De sacerdocio para nosotros como intercesor. Pero el tercer nivel de la unción del Cordero es la unción de un salmista. Recuerda que ese salmista pecó y se rebeló contra el trono. Este nuevo salmista venía de las entrañas y del linaje de David. David era un salmista. Llega el Mesías, es resucitado, es puesto en los cielos y es ungido con la misma unción de David, pero es colocado como parte de los turnos de adoración. Pero escúchamelo bien, iglesia, ese salmista nos inspira a adorar al que está en el trono. Cada vez que tú y yo cantamos, él canta allá arriba y une tu alabanza con el que está en el trono y vuelve el modelo original a la tierra. Se abren los cielos, se une el corazón de Dios y Él se deleita con los que le adoran. Oh Dios, abre nuestros ojos a lo sobrenatural. Jesús es el salmista del cielo y Él canta y tú y yo cantamos con Él. Hoy en día, igual que en el pasado o en los siglos eternos, Dios está buscando a alguien. Dios está buscando una iglesia que conozca sus verdades, no que siga programas humanos, que entienda que nos reunimos para tener una comunión. Y Dios está buscando, escúchamelo bien, no música, está buscando tu corazón, está buscando adoradores, está buscando hombres y mujeres que le ofrezcan lo mejor de sí en una expresión clara, consciente de reconocimiento que Él merece ser adorado. ¿Serás tú, iglesia? ¿Serás tú fuente de vida? Tu programa será alterado por Dios para que tú entiendas que nuestros programas tienen que someterse y humillarse delante de aquel que está en el trono.
Cuando yo hice eso en mi iglesia, entendí que mi programa no podía terminar cuando venían los anuncios. Tenía que terminar cuando aquel que está en el trono era satisfecho por el deleite que implicaba la adoración del pueblo o de la iglesia. Y éramos llevados en turnos de adoración, en momentos de cánticos proféticos, cánticos espontáneos, cánticos nuevos, cánticos en lenguas. Eso tiene que ser parte de la iglesia. Eso tiene que ser un fluir en medio de los directores de alabanza. Eso tiene que saturar la atmósfera y la congregación. Cuando eso ocurre, mi querido amado, Dios desciende y se revela en gloria. Él se establece. Pero tenemos que tomar el modelo de los cielos. Por eso dijo Jesús que viene la hora, el kairos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre inspirados o guiados por el Espíritu y la verdad. Hoy tienes la verdad en medio de ti, Iglesia Fuente de Vida, pero hace falta el fluir del Espíritu en ese nivel de revelación y adoración. Oh Dios, ciertamente la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para alabanza del que está en el trono. Mis alabanzas publicará este pueblo. Para alabanza y gloria mía he creado a esta iglesia, dice el Señor. Y sin embargo, en Cantares hay algo que a mí me sacude. Escúchame, si hay algo que Dios espera y está buscando, es oír tu voz. ¿Cómo es eso? Dios anhela escucharte cuando tú le adoras. Cantares dice acerca de ti y de mí que Dios nos ve en medio del fluir de su adoración, y está hablando a la amada, a la novia, y le dice: paloma mía. Y después dice: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. La palabra dulce es la misma que Dios usa en esta expresión cuando dice acerca de David, y dice que es el dulce cantor de Israel. La palabra dulce aquí es deleite. Eso quiere decir que cuando tú elevas tu adoración al que está en el trono, Él está esperando oír tu voz, porque tú le produces deleite y placer al adorarlo. Él espera eso de ti. Esto tiene que cambiar radicalmente lo que implica tu culto a Dios los domingos. ¿Cuántos están interesados en ver la presencia y la gloria de Dios moverse? Ok, tenemos que seguir el modelo de Dios. Si tú lo sigues, eso descenderá a la tierra. Cuando nosotros éramos llevados en este modelo y en este fluir de adoración, en tiempos y turnos en los cuales la gloria caía en diferente grado y había cántico, había adoración profética, había lenguas, había cántico nuevo, había cántico profético y había silencios en la presencia de Dios, la gente, sin que la tocáramos, era sanada. Las columnas vertebrales eran sanadas. La gente que tenía cáncer era limpiada. Las personas estaban sentadas en medio de la congregación y estaba mi equipo de liderazgo. Había momentos en que la gloria caía, no nos acercábamos, no ministrábamos a nadie. Simplemente el que estaba en el trono tomaba su lugar. Estamos hablando que tú y yo nos reunimos para venerar, y nuestro enfoque está en aquel que está en el trono. Cuando el que está en el trono desciende y toma su lugar, Él puede hacer cualquier cosa. Y Él se movía. No tocábamos a nadie. La gente caía al piso, gimiendo, tocada por Dios. Había viento del Espíritu sanando y liberando a la iglesia. Nosotros no les decíamos que iba a haber reunión. Era tan fuerte la atmósfera que estaba cargada de un peso de gloria. Y la gente llegaba 2 horas antes y se reunía. ¿Por qué? Porque había un deseo, un anhelo por adorar al que está en el trono. Oh Dios, Él está buscando una iglesia
que entienda esta verdad para que Él pueda venir y manifestarse en gloria según el modelo del que está en el trono y del reino de los cielos. Salmo 45, 11, y termino con ello. La Biblia, el Salmo 45 habla del salmo en donde se revela el Mesías a la iglesia. Habla del deseado de Dios y el más hermoso de los hijos de los hombres. Está hablando de quién, del Mesías o de Cristo. Pero después habla de la esposa, o sea, de la iglesia, y dice que tú y yo pongamos atención en esta verdad. Y el Rey deseará tu hermosura. Dios desea escuchar tu voz, iglesia, en adoración. Cierra tus ojos. Y yo quiero decirte que Dios está poniendo sus ojos en ti, fuente, para traer un mover de adoración a esta región de Oaxaca. Dios quiere ungir a tus directores de alabanza con la unción de un salmista, no solo para dirigir canciones, sino para abrir los cielos y traer la gloria a la tierra. Y yo quiero desafiarte como iglesia. Si tú dices: pastor, eso que usted ha compartido no lo sabía. Yo quiero comprometerme con Dios que a partir de este momento, cada domingo que yo venga, me convertiré en un adorador y levantaré con mi corazón todo mi ser al que está en el trono. Si tú eres ministro o líder de alabanza y no habías entendido esta verdad, Él quiere ungirte como un salmista, que es algo más que un músico. Señor, tú estás viendo el corazón de la iglesia, y en este momento entregamos nuestras vidas para que tú hagas de nosotros una iglesia de adoradores, para que tú unjas a cada músico en un salmista con la unción santa, y podamos experimentar cielos abiertos y gloria que desciende a la tierra. Tú diste un alto precio y encontraste a David, y vino un modelo celestial, y tú has buscado esta iglesia para traer esta verdad a la tierra. Pagaste un alto precio con la sangre de tu Hijo. Ahora depende de nosotros, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un buen aplauso a nuestro Dios.